El miedo te está frenando. El miedo a qué dirán las otras personas te está frenando. El miedo a no cumplir las expectativas de otras personas, de tus familiares, de quien sea, te está frenando. El miedo al rechazo te está frenando. En el momento en que actúes con miedo, porque el miedo lo vamos a tener siempre. Siempre vamos a tener miedo de algo. Ahora, en el momento en que empieces a actuar, a pesar de que tengas miedo, es cuando el miedo se va a ir. En el momento en que dejes de pensar en cumplir las expectativas de otras personas y cumplas tus expectativas, tu miedo va a desaparecer, porque no te va a importar. No te va a importar para nada las expectativas que hayan tenido las otras personas de vos. En el momento en que dejes de escuchar las opiniones de los demás, en el momento en que te pares a pensar en cuántas cosas me dan miedo y cuántas de esas cosas estoy dispuesto a hacer aunque tenga miedo. Siempre tuve miedo de hacer un video para YouTube, para TikTok, para donde sea. Siempre tuve miedo de dar mi opinión. Siempre tuve miedo de mostrar mi físico. Siempre tuve miedo de ser yo. Siempre tuve miedo de no cumplir las expectativas de los demás. Hasta que decidí no hacerlo. Hasta que decidí enfrentarlo. Hasta que dije, ¿por qué voy a cumplir las expectativas de los demás? Si es mi vida, no es la de los demás. Entonces, enfrenté eso y empecé a hacer lo que yo quiero de verdad, no intentar cumplir las expectativas de los demás. También tuve miedo a decir mi opinión, que dice, digo mi opinión, te muestro quién soy. Cuando enfrentas tus miedos es cuando te superás a vos mismo y puede ser que desarrolles alguna habilidad. Pero hasta que no enfrentes ese miedo a exponerte en una cámara, a grabar un video, ese miedo a subir una foto tuya, ese miedo a mostrar tu físico, como yo siempre tuve miedo a mostrar mi físico, y hasta que no lo hice, no se me fue el miedo. Entonces, todos, todos vamos a tener miedo a algo. Nadie se va a salvar del miedo. Ahora, la cosa es que no te quedes paralizado con el miedo y actúes, hagas las cosas con miedo. Más de una vez he tenido miedo de hacer algo, ¿ok? Pero si te quedas paralizado, si te quedas quieto y no haces nada solo por miedo, nunca vas a avanzar, nunca vas a saber si eso que ibas a hacer te iba a servir o no te iba a servir, te iba a dar algún aprendizaje o no te iba a dar algún aprendizaje, ¿ok? Así que, a pesar del miedo que tengas, hacelo. Soy alguien que siempre tuvo miedo, pero siempre estuve dispuesto a enfrentar mis miedos. Y algunas veces fracasé, más que obvio. Algunas veces no cumplió mis expectativas. Pero lo importante no es que cumpla tus expectativas. Lo importante es que lo hayas hecho. A pesar del miedo que tengas, sepas en tu mente que lo hiciste. Que fuiste con todo el miedo del mundo, pero lo hiciste.
Y cuando empieces a hacer cosas que te dan miedo, que no quieres hacer, o que tenés miedo de que otras personas te critiquen, o que tenés miedo de que otras personas no les guste, o que tenés miedo de a algo, puede ser que tengas miedo a la opinión de las demás personas, que tengas miedo a algo, hacelo, no te quedes paralizado. Lo peor que puedes hacer es no hacerlo, porque ese miedo significa algo, no está ahí porque sí. Ese miedo de hacer algo te va a llevar a algún lado. Si yo no hubiera tenido miedo de grabarme yo en YouTube, en subir videos, posiblemente nunca lo hubiera hecho, nunca hubiera creado un canal. Si yo no hubiera tenido miedo de subir fotos de mi físico a Instagram, a cualquier red social, posiblemente nunca lo hubiera hecho. Así que en el momento en que sientas miedo de hacer algo, no te quedes quieto, hacelo. Y lo que pase después, todo se puede arreglar, ¿ok? No hay nada que no se pueda arreglar. Si pasa algo malo después de hacerlo, todo se puede arreglar. Si pasa algo bueno, genial. Pero no te quedes con la frustración o con el pensamiento de no lo hice. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Ok? El miedo hace renunciar a la mayoría de las personas. Si no sos capaz de atravesar ese miedo, entonces no vas a ser capaz de lograr lo que querés. Sea crear un canal en YouTube, sea hablarle a una persona, sea lo que sea. En cualquier momento de tu vida vas a tener que atravesar el miedo. Es mejor quedarte con la experiencia de haber atravesado el miedo que quedarte con la pregunta en tu mente de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Espero les haya gustado el video y vayan a hacer su mejor versión y mostrarle su mejor versión al mundo.